Bienvenidos a esta emisión Sociedad Transparente, transmitiendo para ustedes todos los detalles de lo que fue el Foro de Transparencia, Derechos Humanos y Educación, que tuvo como sede la ciudad de Puebla, y el día de hoy con el gusto de proyectar a ustedes otras dos de las más importantes ponencias que se dieron en el marco de este foro. Vamos a escuchar la presentación que tuvo el representante, el secretario ejecutivo de la organización civil Fundar, Miguel Pulido, y además tendremos al representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ambos nos van a hablar acerca de la participación ciudadana, de la importancia que tienen estos nuevos derechos para la consolidación de la vida democrática de México. Comencemos ahora con Miguel Pulido, secretario ejecutivo del Centro de Investigación Fundar. Adelante. Lo primero que les diré es que el título de la conversación de hoy, que es las nuevas obligaciones del Estado como garante de los derechos humanos frente al derecho a acceso a la información pública, me parece que tiene por lo menos algunas implicaciones prácticas. Lo primero es que sostener que existen nuevas obligaciones de derechos humanos de suyo lleva la afirmación, vamos, esto es una obviedad, que si son nuevas es porque antes había otras, ¿no? Entonces lo primero que vamos a tratar de discernir aquí es cuáles serían esas nuevas obligaciones, porque bueno, va de suyo en el tema al que me invitan. Y luego vamos a tratar de, una vez ubicadas las anteriores y las nuevas obligaciones de derechos humanos, vamos a ver cómo se comportan estas frente al acceso a la información. Para ubicarnos de mejor manera en el contexto, pues vámonos de manera rápida en el tiempo al siglo XVII, a las postrimerías del siglo XVIII en realidad, que es cuando surgen los derechos humanos, para quienes hemos abrevado de la fuente occidental de los derechos humanos, y esta imagen puede ser muy sugerente a propósito de una comparación. Los derechos humanos en el siglo XVII y los derechos humanos en el siglo XXI vendrían a ser más o menos la comparación que el diseñador gráfico de Fundar escogió para ilustrarles a ustedes. Yo le dije, pongo un carro antiguo y pongo un carro moderno, y me puso esto, pero bueno, el tema concreto aquí es que en el siglo XVIII entendíamos en tanto los derechos humanos son una construcción social, primero permítanme decir esta reafirmación, van cambiando con el tiempo, porque las sociedades van cambiando con el tiempo. Esto que puede ser muy obvio, si no lo evidenciamos, pues luego vamos a empezar a hablar de cosas distintas. En el siglo XVIII los derechos humanos tenían implicaciones que por supuesto que han cambiado. Hay que entender que surgen principalmente como límites al poder despótico, y particularmente en aquel entonces se pensaban los derechos humanos como restricciones a la capacidad que tenían los reyes, los monarcas, los soberanos, en términos del Rey Sol, para ejercer su poder. Y estas restricciones al poder básicamente se frasearon en términos de libertades, ¿no? Estas libertades son en un inicio las que conocemos como la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento. Hoy nos parecerían una obviedad, pero si uno viaja en el tiempo y ubica lo que hacía la Santa Inquisición, entendemos que la libertad de conciencia, siendo una cosa tan íntima y vivida tan dentro de uno, no era una cosa que se respetara. Eso era más o menos el siglo XVIII. Sin embargo, la imagen del carro, el carro de tiro que estaba ahí, muy romano y muy lindo, frente a los dos Ferraris estos que venían derrapando en la curva con mucha raudos y veloces, nos suponen precisamente a lo que yo los quiero evocar, a la idea de evolución. Entonces estamos hablando que los derechos humanos precisamente han tenido también una evolución. No me voy a ir desde el siglo XVIII hasta la fecha, porque entonces se me van a dormir todos. Como ya decía Gaby, pues no se trata aquí de citar cosas que nos pongan a dormir. Vámonos cerquita, a 1917, cuando se promulgó la Constitución mexicana, y entonces en el mundo irrumpe una nueva noción de constitucionalismo, el que llevaba la Constitución a los derechos sociales. Esta es una discusión que en realidad ya tenía muchos antecedentes. Por ejemplo, ustedes van a escuchar muchas veces a las personas que explican el tema de derechos humanos, que les van a hablar de derechos humanos que han venido evolucionando conforme a generaciones.
No es la idea que a mí me gusta, ni siquiera encuentro que sea didáctico, porque si somos correctos, las generaciones suponen la extinción de la generación anterior. Eso va implícito al concepto de generaciones. Y lo que nosotros en realidad tenemos es la evolución de los derechos humanos. Y además, si ustedes leen la Declaración Francesa, no van a encontrar que era libertad, igualdad y fraternidad. No dijeron primero la libertad, después la igualdad y ya por ahí del siglo XXI que venga la fraternidad. O sea, en su origen los derechos humanos estaban pensados desde esta complejidad. Entonces, para 1917 en realidad lo que sí pasa es que las constituciones positivan los derechos sociales. Y esto lo vamos a encontrar después en el constitucionalismo de Weimar. El siguiente hito histórico es 1948. Que es la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después del trauma en el que cayó la humanidad a propósito de la Segunda Guerra Mundial, nos damos en una cruda moral después de la borrachera de inhumanidad en la que nos metimos. Lo que nos regalamos fue tener una Declaración Universal de los Derechos Humanos que pudiera poner más o menos un estándar con aspiración universal de alguna racionalidad de comportamiento de los estados frente a las sociedades. Gracias por mantenerse con nosotros aquí en Sociedad Transparente, este programa de la Comisión de Acceso a la Información Pública, en que queremos proyectar a ustedes que no tuvieron oportunidad de acompañarnos los detalles de este foro de transparencia, derechos humanos y educación. Quiero decirles que en el desarrollo de este foro tuvimos oportunidad de presentar más de 40 caricaturas que tienen que ver con estos temas fundamentales: la rendición de cuentas, la transparencia, el derecho a la información. Verán ustedes el acto inaugural, donde tuvimos oportunidad de estar acompañados por algunos de los principales caricaturistas que forman parte de esta exposición, en donde se proyecta con gran talento e inteligencia, pero sobre todo con creatividad, aquello que los caricaturistas tratan de transmitir para que la población en general entienda qué es el derecho de acceso a la información, cómo se usa, pero sobre todo cuál es la utilidad del mismo. Nos acompañaron en aquella ocasión el maestro Oscar Guerra, estuvo también el comisionado del InfoDF Agustín Millán, Salvador Guerrero, también comisionado del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal, y quienes presentaron Arturo Kench, que fue uno de los líderes de este grupo de caricaturistas que intentan de esta manera transmitir a toda la población mexicana lo importante que es participar activamente haciendo uso de estos derechos fundamentales, el derecho a saber, que permite el ejercicio de otros derechos. En este recorrido por 40 caricaturas ustedes podrán encontrar, quizá con un poco de humor y con mucha creatividad, aquello en que los mexicanos podemos entender mejor lo que significa esta cultura cívica, esta cultura de apertura de la información. Asimismo nos acompañaron comisionados de otras entidades y desde luego de Puebla, de la Comisión de Acceso a la Información Pública, estuvimos presentes junto con los comisionados Javier Fregoso y Samuel Rangel, y estuvieron también la gente que acudió a este foro haciendo un recorrido por esta exposición itinerante que, por cierto, dicho sea de paso, Puebla fue la primera sede de esta exposición itinerante que estará recorriendo las diferentes entidades federativas. De esta manera, todos los órganos garantes que formamos parte de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública intentamos en diferentes formas transmitir y comunicar lo importante que es el derecho a la información, la cultura de la legalidad y la cultura que nos permita, sobre todo, fortalecer a nuestras instituciones y recuperar la confianza y la credibilidad. Por otra parte, y bueno, continuando con este panel que se llevó a cabo, Miguel Pulido es uno de quienes podemos hoy decir ha sido de los principales promotores de los derechos ciudadanos. Así que le invitamos a seguir escuchando la participación del secretario ejecutivo de Fundar. Pasamos después a 1969, que es el otro hito. En pleno contexto de la Guerra Fría, lo que sucede en el mundo es que se desarrollan los dos pactos famosos. Ya de alguno hacía
referencia a la doctora Teresita, que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el otro es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Básicamente se dan dos pactos porque la geopolítica de aquel momento tenía el mundo dividido en dos hegemones, el hegemón capitalista y el hegemón de vocación socialista. Aunque estaba el mariscal Tito y los no alineados, pues no eran muchos, ¿no? Entonces básicamente lo que teníamos eran dos hegemones. Y en esos dos hegemones se da una discusión del derecho internacional de los derechos humanos, de cómo hacer bastante más práctica y cómo darle una dimensión normativa distinta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esto se traduce en los dos pactos: el Pacto Internacional impulsado por Estados Unidos y sus aliados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pues no hay que ser ni muy abusados ni muy estudiados para entenderle que pues era el que empujaba la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas. Llegamos así a 1992. No voy a hablar de la privatización de Telmex y de esas cosas que pasaban por los mismos años, sino de la Declaración de Viena, en donde en realidad se da un salto que tiene justo que ver con lo que explicaba la doctora Teresita. Propiamente lo que vivimos en 92 es un reconocimiento de la universalidad, la interdependencia, por ahí se me escapa, es la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la irrenunciabilidad de los derechos humanos. Ok, me saqué 10 hoy. Lo que tenemos en 1992 es una comprensión distinta de cómo se relacionan los derechos humanos entre sí. Básicamente, esto tiene algunas de las implicaciones prácticas siguientes: que si un Estado quiere ser consistente y respetar un derecho humano, muy probablemente lo que tenga que hacer es respetar otros de manera anterior. Les pongo un caso, permítanme la caricatura para hacerlo exageradamente evidente. No se puede respetar el derecho a la educación si no se respeta de manera previa el derecho a la vida, porque los muertos pueden ser muy llorados, pero no muy educados. La gente muerta no se educa. Les pongo la caricatura porque es exageradamente evidente, pero esto después, conforme va evolucionando el derecho internacional de los derechos humanos, va teniendo una complejidad que es muy difícil de desentrañar. Hay quienes han explicado que esto se da por un desempacamiento de los derechos, y de ahí, bueno, Tomasovsky me parece que hace uno de los aportes más relevantes, y yo voy a acudir precisamente a una fuente muy parecida, pero es la de Paul Hunt, que es el que fue el relator, me parece, más famoso para los derechos. Era el relator especial para el derecho a la salud, uno de los relatores de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas. Estamos entonces en un nuevo contexto. Ya les dije la primera parte, básicamente lo que quise hacer fue un recorrido de la carroza al Ferrari. El nuevo contexto en el que nosotros hoy estamos discutiendo supone expresiones como las siguientes: participación ciudadana. Nosotros estamos muy acostumbrados, y hoy creemos que es una cosa inherente a la forma de ejercer el gobierno, que las personas puedan participar de manera activa en las decisiones gubernamentales. Entendemos la democratización de una manera bastante más compleja, ya no solo del simple respeto al voto, ni del reconocimiento de una persona a un voto, aunque quisiera pensar que eso está saldado. Lo cierto es que todavía tenemos problemas, pero al margen de ello, lo que hoy entendemos por democratización es un estándar mucho más alto del comportamiento de las autoridades, en donde se ha nutrido la idea de democracia ya no solo de esta inspiración liberal que suponía un procedimiento para intercambiar o para sustituir a las personas que ejercen el poder por la vía de un voto a una persona, sino algo bastante más complejo. Es un estándar de comportamiento con el que hoy convivimos. Pero el punto central de este nuevo contexto es que participación ciudadana, democratización y rendición de cuentas son ideas que llevan necesariamente la necesidad de información. Este es un tramo, y este es el que yo entendería que en toda esa evolución de los derechos humanos es el que tenemos saldado, cuando la información es indispensable para ejercer derechos. Se acaba de promulgar el 10 de junio la reforma constitucional en derechos humanos, y entre otras cosas se reforma el artículo 1. Y nuestra Constitución ahora, al igual que la argentina, al igual que la colombiana, al igual que la peruana y que muchas otras constituciones de Latinoamérica, integra el corpus de derecho internacional, de los tratados internacionales de derechos humanos, al cuerpo constitucional. Los que están estudiando Derecho Constitucional 1 y que lo acaban de terminar, su materia no les sirvió para absolutamente nada, porque ya no tienen solo que estudiar la parte orgánica y la parte dogmática, sino también los pactos a los que acabo de hacer referencia.
La implicación de lo que les acabo de decir será tan práctica como nuestros jueces sean modernos para interpretar los derechos humanos desde esta perspectiva. Aquí en Sociedad Transparente tenemos ahora oportunidad de escuchar, quizá no toda la exposición de Gabino González, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí una parte central de los fundamentos que manifestó a lo largo del Foro de Transparencia, Derechos Humanos y Educación, la posición que el ministro Cosío mandó a expresar a través de su representante, del secretario de su ponencia, y vamos a escucharlo ahora. El Estado de Derecho lo podemos caracterizar de manera muy simple, muy llana, como la sujeción de la actuación de los entes del Estado hacia el derecho, en un principio hacia la ley y después hacia la Constitución, ¿no? A partir del siglo XX. Pero es un concepto que va evolucionando. Esto es, lo que antes podía entenderse por Estado de Derecho hace 20 años, pues por supuesto que ahora estaría muy superado, ¿no? Y lo que ahora podemos entender por Estado de Derecho tendría un estándar muy alto para hace 20 o 25 o 30 años. En mi concepto es un concepto aspiracional, ¿no? Al que estamos tratando de llegar siempre construyendo, y en esta medida el acceso a la información es uno de esos derechos que se va incrustando en el Estado de Derecho, y ahorita vamos a ver qué papel juega en el Estado de Derecho y por qué es importante. Si ustedes recuerdan, en el año 77 se reforma la Constitución, es una reforma política, y ahí en el artículo 6º se adiciona la parte que tiene que ver con el acceso a la información. Pero ¿qué vamos a entender por acceso a la información? Y aquí no quisiera decirles, no vamos a hacer ningún comentario conceptual que luego los va a dormir más que interesarles, sino simplemente el acceso a la información lo que permite es que terceros ajenos al Estado, en este caso la sociedad, pueda tener la información a partir de la cual toman las decisiones los entes públicos. Básicamente, o a grandes rasgos, ese sería un concepto de acceso a la información. ¿Y para qué nos sirve esto? Para evaluar si el trabajo, si las decisiones tomadas por los entes públicos fueron tomadas de manera correcta o no. En un primer momento, este derecho de acceso a la información fue vislumbrado en una dimensión muy corta. Y les digo esto porque en 1985 hubo un caso que llegó a la Corte, en el cual la Corte se pronunció y dijo, no, déjame decirte que es un derecho que solo es para los partidos políticos. ¿Cómo? ¿Cómo para los partidos políticos? Sí, no, tú eres ciudadano, tú no tienes, digamos, ese derecho es una cuestión que está en términos políticos. Yo aquí les quiero platicar, que era un poco la intención también del ministro Cosío, además de plantear un poco esta ruta, es, y si me permiten para llevar un poco de agua al molino de la Suprema Corte, es un ejemplo de una aportación tal vez mínima, pero que se está empezando a hacer, y en este sentido el ministro Cosío ha sido muy claro de la importancia de esta dimensión del acceso a la información, pero además ya lo ha empezado a poner en práctica y es algo que la Corte ya ha empezado a retomar. Si me permiten les platico un poco cómo funciona esto. Nosotros en la Suprema Corte, nuestra función primordial es atender a los casos que se someten a la consideración de la Suprema Corte, como cualquier tribunal o juzgado en el país. Claro, tenemos un ámbito, una dimensión administrativa, pero me parece que como nuestra función principal es la función de juzgador, ahí es donde tendría que recaer esta cuestión de acceso a la información. Bueno, ahorita uno puede hacer desde su teléfono, ingresar a la página de la Corte y las sentencias las puede leer. Claro, están de alguna manera, tienen ahí alguna información reservada por el propio carácter de cierta información, pero digamos los razonamientos, los contenidos, todos están puestos ahí en la página de internet. No hay nada oculto, no hay nada que no se pueda ver, porque además la rendición de cuentas de los órganos jurisdiccionales pues siempre va a ser a partir de cómo sustentan sus sentencias. Si una sentencia, por más polémica que sea, tiene un sustento fuerte, bueno, pues se podrán decir muchas cosas menos que se actuó de una manera irregular o indebida, ¿no? Entonces la primera preocupación que tuvo el ministro Cosío fue cómo darle una
posible entrada para que pudiera contextualizarse la resolución, ¿no? Y poder nosotros entender qué es lo que vamos a tratar en la propia sentencia. Y la otra solución que dio el ministro Cosío, y que me parece que es muy importante, fue el tratar ya no de usar transcripciones, sino de usar síntesis, para que se puedan apretar mucho más las sentencias. Y entonces ahora tenemos sentencias muy importantes de 25 hojas o de 30 hojas que son muy asequibles, y aquí es donde quiero entrar otra vez al concepto de asequibilidad. ¿Y qué es lo que hace eso? Y eso nosotros desde el punto de vista de la función jurisdiccional es un poco la aportación que sobre todo el ministro Cosío está haciendo, pero además pues es lo que hacemos nosotros como parte del Estado, es la función primordial. La idea es que las sentencias sean asequibles y que puedan tener una utilidad y que se puedan evaluar las resoluciones a partir de una lectura mucho más comprensible. Y muchas veces en este tema salta la duda de ¿cómo le hago con el rigor técnico si nosotros los abogados necesitamos de muchos conceptos muy rígidos? Bueno, hay que tratar de no perder ese rigor técnico, pero llevándolo a un estadio mucho más comprensible. Y aquí tengo la experiencia personal por haber solicitado una información a un gobierno del estado X, no es de aquí, no soy de aquí, no se preocupen, y cuando me llegó la información, pues la verdad es que me estaban diciendo con fundamento en un artículo tal, la información es reservada y hasta ahí, ¿no? Entonces ahí estábamos en un estadio formal y la primer palomita está correcta. Oye, ¿te contestaron? Sí. ¿Qué te contestaron? Que no me iban a contestar. Ah, no, pues está muy padre, ¿no? Entonces creo que sí hemos avanzado, se ha avanzado mucho, pero la idea es retomar los conceptos, retomar esta fuerza de impulso que tuvo y que ha seguido teniendo el acceso a la información, para ahora buscar una información que sea veraz, una información que sea asequible a la gente que la está utilizando, no que nos entreguen una información que difícilmente va a tener utilidad para la evaluación que se pueda hacer en su momento de un cierto tema. Hemos llegado al final de este programa, le agradecemos el favor de su atención, le recordamos el número telefónico de la Comisión de Acceso a la Información Pública para poder asesorarle si usted quiere hacer una solicitud de información a las autoridades locales, 777-1122. Estamos para servirle. Muchas gracias.